fueron unos de los mayores asesinos en serie más recientes en la historia. Un matrimonio que mató al menos a 12 jóvenes. Su casa del horror fue invisible durante 2 décadas para la policía británica. Si te gustan los relatos de horror, sígueme en los epitafios de la cripta. El día de hoy en CDC desempolvaremos del closet la historia de Rosemary West y Frederick West. Entre 1967 y 1987, ambos violaron, torturaron y asesinaron a al menos 12 mujeres jóvenes, casi todas en la casa de ellos en Gloucester, Inglaterra. Casi todas esas mujeres eran chicas que pedían hospedaje o simplemente niñeras que se ofrecían a cuidar a sus hijas. Además, la pareja secuestraba mujeres en las paradas de autobuses. Las víctimas de los West casi nunca eran reportadas como desaparecidas debido a que no tenían familia que se ocupara y preocupara por ellas. El reinado de terror de los West llegó a su fin después de que ellos asesinaran a su propia hija, Heather. Cuando Fred West tenía 20 años, fue encarcelado por abusar de un niño y por un robo. En noviembre del 62, Fred se casó con su novia, Rena Costello, quien estaba embarazada de un conductor de autobús asiático. Esa niña, Charmaine, nació en 1963 y un año después, Rena tuvo otra hija llamada Anne-Marie. Estando aún casado con Rena Costello, Fred conoció a su segunda esposa, Rosemary Letts, el 29 de noviembre de 1968, cuando ella cumpliría 15 años, se casaron. En el 70, cuando Rose tenía 17 años y Fred 29, tuvieron una hija, Heather. Fred West fue encarcelado por esos tiempos y pasó la Navidad de 1970 tras las rejas. Después del nacimiento de su hija, Rose asesinó a la hija de Rena Costello, Charmaine, y Fred asesinó a la propia Rena. En enero del 72, Fred y Rose contrajeron nupcias y nació May. Durante los años que Fred y Rose estuvieron juntos, varias jóvenes fueron asesinadas, desmembradas y enterradas en la propiedad de los West. La única víctima conocida de los West después del 79 fue la propia Heather West, primera hija del matrimonio, a la cual asesinaron en junio del 87, cuando ella apenas tenía 16 años. En mayo de 1992, Fred West violó a una de sus hijas, que por aquel entonces tenía 13 años, en su casa de Cromwell Street, y grabó la escena para luego repetir el acto 2 veces más. La joven le contó esto a sus hermanos y hermanas, además de a sus compañeros del instituto. Finalmente, el 6 de agosto del 92, la policía decidió investigar la vida de los West. Al investigar en su casa, los West fueron arrestados y se presentaron cargos por 12 asesinatos y violaciones en contra de Fred. A Rosemary se le acusó de ser cómplice de su marido, además de crueldad con sus hijos e hijas. A partir de entonces, los hijos del matrimonio, quienes eran menores de edad, fueron enviados a hogares tutelares. El caso de la violación de su propia hija fue desestimado cuando los 2 testigos principales de la acusación, entre ellos la propia hija de los West, decidieron no declarar ante la corte el 7 de junio del 93. Para febrero del 94, la policía consiguió una orden para excavar en el jardín de la casa de los West en busca del cuerpo de Heather, quien había sido denunciada como desaparecida por los propios West. Finalmente, el 25 de febrero del 94, la policía comenzó a excavar en el jardín. Después del arresto de Fred, la policía encontró huesos humanos en la casa y más tarde, Fred confesaría el asesinato de su hija para luego retractarse y de nuevo volver a confesarlo sin acusar a su esposa Rose. Rosemary no fue arrestada hasta abril del 94. Inicialmente fue acusada de abusos sexuales, pero más tarde también lo fue por asesinato. Más cuerpos fueron descubiertos y el 4 de marzo del 94, Fred West confesó 9 asesinatos más, uno de ellos, el asesinato de su primera esposa. Fred y Rose fueron llevados a juicio en una corte de magistrado de Gloucester. El 30 de junio del 94, Fred fue acusado de 11 muertes y Rosemary de 10.
Inmediatamente después, Fred fue arrestado en sospecha de otro asesinato cuando se descubrió el cuerpo de su primera esposa, el 7 de junio del 94. En el atardecer del 3 de julio del 94, Fred fue acusado oficialmente de la muerte de esta mujer, y a la mañana siguiente, Fred fue llevado nuevamente a la prisión de Winson Green, donde había estado confinado varias semanas antes de la audiencia. El 1 de enero del 95, Fred se ahorcó en su celda. En la parte inferior de la nota de suicidio encontrada en su celda había un dibujo de una lápida, dentro del cual estaba escrito: con amorosa memoria, Fred West, Rose West, descansa en paz donde no cae la sombra, en perfecta paz. Él espera a Rose, su esposa. A su funeral, llevado a cabo el 29 de marzo del 95 en la ciudad de Coventry, solo asistieron 3 de sus hijos y Fred West fue cremado. La evidencia contra Rose fue circunstancial debido a que ella, a diferencia de Fred, no confesó ningún crimen. Fue juzgada en octubre del 95 y condenada a cadena perpetua en la ciudad de Winchester por 10 asesinatos. El juez que la sentenció recomendó que Rose nunca fuera liberada. 18 meses después, el ministro de Interior, Jack Straw, coincidió con esa recomendación y sentenció a Rosemary West a morir en prisión. Sin embargo, en noviembre del 2002, un juez supremo dijo que Rosemary podría llegar a ser liberada cuando tuviera 66 años. En octubre de 1966, la casa de los West, en el número 25 de Cromwell Street, junto con la casa 23 de esa misma calle, fueron demolidas y el lugar se convirtió en un camino. Además, cada ladrillo de la casa fue aplastado y cada madera de la casa fue quemada para que ningún cazador de recuerdos tomara un souvenir. Por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. En CDC te deseamos una excelente noche.